definición de ser una barrera mecánica. Repasemos la anatomía. Está formada por dos tipos de conjuntiva. La conjuntiva vulvar, que está recubriendo la esclera, y la conjuntiva palpebral, que se encuentra debajo de los párpados. La unión entre esas dos conjuntivas, la vulvar y la palpebral, se llama fondo de saco o fornix. La conjuntiva está compuesta por un epitelio conjuntival estratificado no queratinizado. Seguido a esto hay un estroma conjuntival, un estroma conectivo. Después tenemos la membrana basal, donde encontramos los melanocitos y las células caliciformes. También podemos encontrar las glándulas secretoras, ¿no?, de Meibovio, de Krauss, de animal. Y por último, tenemos que saber que la conjuntiva está inervada por la zona oftálmica del nervio trigémino. ¿Cuáles son las funciones de la conjuntiva? En primer lugar, es una barrera mecánica de protección ante un agente extraño al ojo. De inmunidad, porque en el espacio subconjuntival tenemos a las células T, que forman parte del sistema inmunitario. Lubricación, ya que tenemos las glándulas que producen la lágrima, ¿no? Entonces, Meibovio, Krauss, lágrima, que tocan la conjuntiva. Y por último, motilidad, ¿no? La conjuntiva le da una motilidad a los párpados, suave. Patologías más comunes. Vamos a empezar hablando de las conjuntivitis. Todos ya en algún momento deben haber visto un paciente con conjuntivitis bacteriana. Gérmenes más comunes para una conjuntivitis bacteriana es Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae. Signos y síntomas: fotofobia, sensación de cuerpo extraño, hiperemia, secreción y edema conjuntival. Tratamiento de una conjuntivitis bacteriana: en primer lugar, antibióticos, puede ser gentamicina o puede ser ya una quinolona, moxifloxacino o ciprofloxacino. La dosis es una gota cada 4 horas por 7 días. Sumado a esto, las medidas de higiene. También podemos complementar el tratamiento con corticoides tópicos, que puede ser fluorometolona, prednisolona o notipernol. La dosis es una gota cada 4 horas. Conjuntivitis viral. El germen etiológico es el adenovirus. Vamos a encontrar que se presenta con hiperemia, lagrimeo. Si volteamos el tarso, el párpado, vamos a encontrar folículos. Estos pacientes presentan como antecedente una infección de las vías respiratorias altas. El tratamiento de una conjuntivitis viral son compresas frías, lágrimas artificiales, antihistamínicos, y si hay mucha reacción inflamatoria podemos usar también corticoides tópicos. Las conjuntivitis alérgicas, como su nombre lo dice, está relacionado a un alergeno, a una alergia. Signos y síntomas: prurito, hiperemia, lagrimeo y edema. Tratamiento: antihistamínicos tópicos. Puede ser olmepatalina, que es una vez al día, ketotifeno, es una gota cada 12 horas, o epinastina también, es una gota cada 12 horas. Sumado al antihistamínico tópico, podemos darle al paciente también un corticoide tópico para disminuir la reacción inflamatoria. Los mismos que mencionamos antes, prednisolona o fluorometolona. Complementamos el tratamiento con las lágrimas naturales o lágrimas artificiales. ¿Por qué le damos lágrimas artificiales a un paciente con conjuntivitis alérgica? No porque tenga ojo seco, sino porque lo que queremos es disminuir la carga del alergeno que está en el ojo. Entonces, lo que hacen las lágrimas es diluir el alergeno, como un lavado del ojo, para disminuir la reacción alérgica. Aquí tenemos un cuadro donde comparamos los tres tipos de conjuntivitis: viral, bacteriana y alérgica. Podemos ver cuál presenta más prurito. Lo que presenta más prurito es la alérgica, un prurito intenso. La hiperemia es generalizada en los tres tipos de conjuntivitis. En cuanto al lagrimeo, es más profuso en la conjuntivitis viral. Los exudados. ¿Quién presenta mayor secreción? Las conjuntivitis bacterianas. Son exudados amarillentos, verdosos, blanquecinos. ¿Qué tipo de conjuntivitis podemos encontrar? Adenopatía preauricular en las virales, ¿no? Que están asociadas a una enfermedad o un episodio de vías respiratorias altas, generalmente. ¿Y qué es lo que encontramos cuando hacemos un análisis de una secreción o de un rascado conjuntival? Cuando es viral, vamos a encontrar monocitos. Si es bacteriana, van a haber bacterias y polimorfonucleares. Y si es por alergia, es eosinófilos. Por último, síntomas asociados como dolor de garganta o fiebre elevada, podemos encontrar
ocasionalmente en las virales y en las medianas. ¿No? Es un cuadro diferencial. Ahora vamos a hablar de las patologías más comunes que ustedes pueden ver en conjuntiva. Todos también ya deben haber visto en su práctica, o si no antes tal vez, el hiposfagma, que no viene a ser otra cosa que la hemorragia subconjuntival. Las causas de una hemorragia subconjuntival puede ser post-trauma, hipertensión venosa, hipertensión arterial o inflamaciones del ojo. Tratamiento para una hemorragia subconjuntival son vasoconstrictores y con nafazoína, puede ser una gota cada 8 horas o cada 6 horas, y lágrimas artificiales para darle confort al ojo. Es importante que conozcan también estas lesiones. Ustedes van a ver aquí una lesión abultada tipo carnosa que se llama lesión salmón porque tiene un color, si se les dan cuenta, es un color diferente al sangrado, es un color salmón anaranjado. Estas lesiones tipo salmón pueden ser un signo premonitorio o un signo patológico de una patología que puede ser linfoide, un linfoma o un dermocitoma. Entonces la lesión salmón en conjuntiva es muy importante porque nos puede hacer sospechar de un linfoma, principalmente del linfoma conjuntival no Hodgkin de células B, que es el linfoma más común de conjuntiva. Generalmente este linfoma, no Hodgkin tipo B, que es el linfoma MALT, comúnmente llamado, se presenta en pacientes mayores de 60 años y en mujeres. Entonces, cuando ven una lesión tipo salmón en conjuntiva, tienen que sospechar del linfoma. Otra patología que es común para hombres es el pterígeno. El pterígeno es una lesión fibrovascular o una degeneración fibrovascular del tejido conjuntival de carácter benigno de la conjuntiva vulvar, antes de la conjuntiva vulvar, hacia el limbo corneal o hacia el limbo esclerocorneal, en muchos casos ya invadiendo el limbo, ¿no? Lo encontramos generalmente en poblaciones que habitan climas cálidos y en un grupo etario entre 20 y 50 años. El pterígeno puede ser nasal como también puede ser temporal. Signos y síntomas del pterígeno: hiperemia, fotofobia, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, casi lo mismo que la conjuntivitis, ¿no? Aquí vemos cómo este es un pterígeno grado 4, vemos que es un tejido fibrovascular, vascularizado, que atraviesa el limbo corneal, viene de la conjuntiva vulvar, la está por acá, atraviesa el limbo corneal, y cuando ya estamos hablando de un grado 4, ya compromete el eje de la pupila, ¿no? Tratamiento para el pterígeno: sintomáticos, lágrimas naturales, vasoconstrictores para disminuir la hiperemia, corticoides para disminuir la inflamación. Pero el tratamiento definitivo es quirúrgico. ¿En qué consiste el tratamiento quirúrgico? Consiste en una exéresis o extracción del tejido del pterígeno y un injerto de conjuntiva donde estuvo el lecho del pterígeno. Es decir, se hace una extracción con bisturí del tejido hasta desde aquí, donde estaba el pterígeno aquí, que era la cabeza del pterígeno sobre la córnea, llegamos al cuello del pterígeno y el cuerpo del pterígeno, se diseca todo esto, se limpia donde estuvo el pterígeno, se puye mejor dicho la córnea, y esta parte va a quedarnos desnuda sin conjuntiva. Entonces esta parte donde estuvo el pterígeno, que queda desnuda sin conjuntiva, se le coloca un injerto. Esta es la parte superior del ojo, se saca un pequeño injerto que es este conjuntival y se corta y se coloca donde estuvo el pterígeno. ¿Ven acá? Este injerto puede ser pegado con pegamento tisular o puede ser suturado con nylon 10 ceros. Esta cirugía se llama exéresis del pterígeno más conjuntivoplastía. Entonces ese es el tratamiento definitivo del pterígeno. Vamos a hablar. La queratosis actínica. La queratosis actínica es diferente del pterígeno. Pueden ver la forma. Si bien el pterígeno tiene un crecimiento fibrovascular en forma triangular, la queratosis actínica son lesiones leucopláquicas circunscritas, elevadas, que se ubican generalmente en el limbo del borde corneal, en la abertura interpalpebral. Son lesiones leucopláquicas circunscritas, elevadas, límbicas, de crecimiento lento. Generalmente la queratosis actínica crece o aparece sobre una pingécula o un pterígeno, ¿no? Podemos ver que es diferente al pterígeno, son diferentes.
vamos a hablar un poco de lo que son los tumores conjuntivales. Las neoplasias intraepiteliales, displasias o carcinomas in situ son los tumores más frecuentes de la superficie ocular, teniendo una incidencia de 2 por cada 100.000 habitantes por año. La edad predominante es de 60 a 70 años, es masa blanca. También podemos encontrar tumores conjuntivales en pacientes jóvenes que son inmunodeprimidos. Se caracterizan por ser lesiones filamentosas, sésiles, papilomatosas, de crecimiento difuso al limbo y se extienden sobre el epitelio corneal. Es decir, nacen en la conjuntiva, atraviesan el limbo y crecen sobre la córnea. ¿En quiénes encontramos asociadas estas patologías? Se asocia a la inmunosupresión, al virus del papiloma humano, a la exposición solar, a la exposición de derivados del petróleo o aceites industriales. Como ya mencionamos, son neoplasias intraepiteliales conjuntivales, son circunscritas, lesiones límbicas, exvascularizadas, sésiles o pediculadas, con bordes definidos, cuyo crecimiento va a extenderse hacia el limbo corneal y muchas veces pueden atravesar el limbo corneal y se extienden sobre la córnea. Esas son las neoplasias intraepiteliales conjuntivales, carcinoma in situ o displasias. Repetimos, ¿no? Neoplasia conjuntival intraepitelial, crecimiento lento, benigno, asociado a radiación, al virus papiloma humano y a la inmunosupresión. Ahora, si hablamos de los tumores malignos, en primer lugar tenemos al carcinoma de células escamosas. El carcinoma de células escamosas es el tumor maligno más frecuente de la conjuntiva y se va a originar a partir de la queratosis actínica que ya mencionamos antes y a partir de una neoplasia intraepitelial. Entonces, ¿cuándo es que aparece un carcinoma de células escamosas? Podemos tener una neoplasia intraepitelial o podemos tener un carcinoma in situ. Cuando este carcinoma in situ rompe la membrana basal, entonces va a pasar al espacio subconjuntival donde están las células T y ya tiene un potencial metastásico. Entonces, ese ya viene a ser un carcinoma de células escamosas. El carcinoma de células escamosas, que es el más frecuente, son lesiones exofíticas, pueden ser sésiles, como vemos acá, pediculadas, que se ubican cerca al limbo y de crecimiento lento. Vemos acá, son crecimiento lento, atraviesa el limbo, se extiende sobre la córnea, muy vascularizadas, incluso tiene un vaso grueso que llamamos el vaso centinela, que es el que nutre la neoplasia, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, una neoplasia escamosa, igual crecimiento lento, que ya atravesó el limbo, se está extendiendo sobre la córnea y se está vascularizando. Vamos a hablar ahora de los tumores benignos, que son las lesiones pigmentadas. En primer lugar tenemos la melanosis epitelial. La melanosis epitelial viene a ser la hiperpigmentación uniforme de la capa basal de la conjuntiva. Esta, por ejemplo, es una melanosis epitelial, ¿no? Vemos pigmentación de melanocitos en la capa basal de la conjuntiva. Aquí, ¿no? Una melanosis. Y en segundo lugar tenemos el nevus conjuntival, que viene a ser la lesión melanocítica más común de la conjuntiva. Los nevus generalmente son congénitos y tenemos que tener en cuenta que un nevus conjuntival en la primera década de vida van a ser lesiones planas, circunscritas, ¿no? Lesiones planas, circunscritas, pigmentadas, ¿no? Lesiones planas, circunscritas, pigmentadas en la conjuntiva, que hacia la segunda década de vida pueden aumentar la pigmentación y pueden formarse quistes o vacuolas. Es ahí cuando generalmente el paciente se da cuenta que tiene el nevus, porque generalmente en la infancia o adolescencia son poco pigmentados y son planos. En la segunda década de vida es que el paciente se da cuenta de que tiene el nevus porque se pigmenta más o se eleva un poquito, se debatiza o se forma una pequeña vacuola en el nevus. Es a partir de esa consulta que pasa el paciente en su segunda década de vida es que nosotros tenemos que hacerle el seguimiento al nevus. Por ejemplo, aquí tenemos un nevus en la primera década de vida, ¿no? Un poco pigmentado, plano, muchas veces pasa desapercibido. En la segunda década de vida puede pigmentarse, no es todos los casos, puede pigmentarse
puede elevarse un poco. Es en ese momento que la persona acude a consulta. Y es a partir de ahí que se tiene que hacer el seguimiento. ¿Cómo se hace el seguimiento? Tamaño, color, bordes y forma del nervio. Cualquier alteración de estos, en tamaño, color o forma del nervio, puede hacerse una sospecha de malignización. El nervio puede malignizarse en un carcinoma, en un melanoma, pero la malignización de un nervio hacia un melanoma es muy improbable, es menos del 1%. Este es el primer tema. Si tienen alguna pregunta o quieren ampliar algo de este tema conjuntival, si no, para pasar al segundo tema. Imágenes, ¿no?, de los tumores, del escamoso y de neoplasia epitelial. La segunda parte de la teoría es la patología corneal. Entonces, en patología corneal tenemos, en primer lugar, el SINAGOG nos pide que hagamos unas técnicas de evaluación de la córnea. Básicamente, todos ya deben haber usado la lámpara de Hendriksen. Entonces saben que las técnicas para evaluar en la córnea tenemos tres métodos. La lámpara de Hendriksen va a poderse iluminar de forma difusa cuando tenemos el haz grande que ilumina de forma difusa, el circular o grande. Podemos iluminar también en forma de paralelepípedo, que es una sección de 1 a 3 milímetros. Podemos también iluminar la córnea con una pequeña sección óptica de 1 milímetro. Entonces, esas tres formas son las formas de evaluar la córnea para las diferentes capas de la córnea. Tenemos con una iluminación en lámpara de hendidura difusa, con una intensidad, con una magnificación baja y con una angulación de 45 grados, vamos a poder evaluar párpados, pestañas, conjuntiva, carúncula, ¿no?, córnea, iris y pupila. Con una iluminación de una sección de 1 a 3 milímetros y una angulación de 30 a 45 grados, podemos evaluar córnea, nervios corneales, cicatrices corneales, abrasiones, infiltrados, pliegues y estrías de la córnea. Y con una iluminación en una sección muy pequeña de 1 milímetro o menos de 1 milímetro, también con una angulación de 30 a 45 grados, vamos a poder ver la profundidad, un cuerpo extraño o la profundidad de una úlcera corneal. Podemos hacer seguimiento a las capas de la córnea si tenemos dolor de endotelio, es con la sección de 1 milímetro. Eso es básicamente para la lámpara de hendidura. Como vemos ahí, por ejemplo, acá hay una sección de iluminación pequeñita de 1 milímetro. Entonces aquí estamos evaluando el endotelio de la córnea. Si hacemos un haz de luz grande, evaluamos una forma difusa. Si hacemos uno mediano, de 3 milímetros, evaluamos córnea, nervios y abrasiones. Pero si hacemos una sección, es para ver profundidad y ver las capas de la córnea, principalmente endotelio y estroma. Técnicas de evaluación en lámpara de hendidura. Pueden haber visto también que usamos tinciones para evaluar la córnea. Principalmente hay dos tinciones que usamos, la tinción de rosa de bengala y la tinción de fluoresceína. La tinción de rosa de bengala, que la tenemos aquí, la tinción de rosa de bengala va a teñir células muertas, detritus y deficiencia de mucina. Y también la usamos, entonces eso nos va a ayudar a ver primero si hay deficiencia de mucina, nos sirve para evaluar un síndrome de ojo seco severo o por deficiencia de mucina. A su vez también va a teñir células muertas, como ya dijimos. Entonces también podemos evaluar en las queratitis ectéticas con necrosis. Rosa de bengala va a teñir los bulbos de las dendritas. Y la otra tinción que usamos es la fluoresceína. La fluoresceína, como su nombre dice, el colorante se llama fluoresceína, es una tinción de color anaranjado que nosotros para poder evaluarla tenemos que evaluarla con una luz azul, que es la luz de cobalto. Entonces la tinción de fluoresceína con la luz azul de
superficie de la córnea, en el epitelio principalmente. Esto de aquí que vemos aquí, este punteado, son las queratitis. Podemos ver queratitis, abrasiones corneales, trauma corneal, y también vamos a poder tener lo que son las dendritas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una dendrita teñida por fluorescencia. Entonces tenemos la parahendidura, tenemos las tinciones. ¿Qué otra forma de evaluar la córnea tenemos? Tenemos también un examen muy importante que es la microscopía especular, que la mayoría deberían de haber visto. ¿Qué es la microscopía especular? La microscopía especular es el examen que va a evaluar el endotelio corneal. ¿Por qué es tan importante este endotelio corneal? ¿Por qué? Porque son células hexagonales con una densidad que no se recupera en el tiempo. Es decir, si uno nace con 3.500 a 4.000 células, estas van disminuyendo con los años. No son células que se regeneran. Entonces, este endotelio corneal es muy importante. Número uno, para ver si un paciente es candidato para una cirugía. Número dos, para ver si el paciente tiene alguna distrofia endotelial o distrofia de Fuchs. Y número tres, para ver si el paciente requiere un trasplante corneal. ¿Qué hace? ¿Cuál es la función de estas células endoteliales? La función de estas células endoteliales es regular la bomba del sodio y potasio. Ya saben que la bomba de sodio y potasio lo que hace es mantener el medio sacando el líquido, es decir, drenando el líquido. Si estas células fallan o faltan o son insuficientes, la bomba de sodio y potasio no va a funcionar. Por ende, la córnea va a empezar a acumular líquido y por ende va a empezar a edematizarse y posteriormente se va a descompensar. Una córnea descompensada es lo que llamamos una córnea blanca, ¿no? Que ya deben de realizar también el consultorio. Entonces, por eso es importante este examen. ¿Cómo examinamos, cómo leemos el examen? En primer lugar, nos fijamos en la foto del examen, no solo en los números. Miramos la foto, miramos que no haya espacios entre las células ocultas, que la mayoría sea de tamaño hexagonal y de tamaño similar. Aquí podemos ver el número. Aquí el número sale 2.282 células, que es la densidad celular, que está normal. Y nos fijamos acá en esta parte que dice hexagonalidad. La hexagonalidad se refiere al tamaño de las células, al polimorfismo, ¿no? Lo ideal es que sea de un 40 a 60%. Otra técnica para evaluar la córnea es la topografía corneal. La topografía corneal, ya sabemos que la córnea es una esfera. Al ser una esfera vamos a tener un radio mayor, un radio menor, que son los radios de curvatura. Un radio más curvo y un radio más plano. La diferencia entre estas dos curvaturas, la más curva y la más plana, nos va a dar la diferencia de las dos, un astigmatismo corneal. Entonces, la topografía corneal nos sirve para ver el astigmatismo corneal, la curvatura de la córnea. Eso es muy importante para ver si un paciente tiene astigmatismo, no tiene astigmatismo, si tiene queratocono o no, que vamos a hablar después. Aparte de darnos información de las curvaturas del astigmatismo, la topografía nos va a dar información del grosor de la córnea, no solo en el centro, sino en todos sus puntos. Entonces, básicamente, para que ustedes sepan, la topografía corneal es como un mapa de la córnea, un mapa numérico de la córnea, radios de curvatura y grosores de la córnea. Todo eso nos sirve para planear cirugías y descartar estas enfermedades. Vamos a hablar brevemente de las anormalidades congénitas de la córnea. En primer lugar, la microcornia. La microcornia es un ojo normal, pero que tiene un diámetro corneal menor de 10 milímetros. Puede ser uni o bilateral. La transmisión es autosómica recesiva y generalmente una microcornia está asociada a enfermedades sistémicas como el síndrome de Ehlers-Danlos, la variola, la trisomía 18 o 21. Si tenemos un paciente con microcornia, generalmente vamos a encontrar una córnea plana, puede haber un coloboma de iris, que es la ausencia, ¿no?, de un sector del iris, puede haber incluso aniridia, ausencia completa del iris. Puede haber colectopia, microfagia, que es un cristalino pequeño. Estos pacientes pueden desarrollar glaucoma y o catarata congénita. Por otro lado, también podemos tener una megalocornia. Si la microcornia es menor de 10 milímetros, la megalocornia
es aquella córnea que mide más de 13 milímetros. Generalmente es una córnea transparente de espesor normal. Las megalocórneas generalmente son bilaterales, no se asocian a glaucoma, pero sí pueden asociarse con miopía, astigmatismo e hipertoxo anterior. Y asimismo también se asocian a enfermedades sistémicas como el albinismo, el síndrome de Marfan, síndrome de Down o síndrome de Asper. La esclerocornia. La esclerocornia son opacidades no progresivas y no inflamatorias, que pueden presentar vascularidad superficial o profunda, como vemos aquí. Las córneas van a tener su superficie un poco aplanada. ¿Qué sucede en la esclerocornia? Todos sabemos que la córnea está compuesta por una malla de colágeno, que es el colágeno tipo 4. En la esclerocornia, estas mallas de colágeno, el diámetro de las fibras de colágeno está más aumentado en el extremo superficial que en el profundo. Y la capa de Bowman de la córnea está ausente. Pero sí tenemos la membrana de Descemet que está presente y el endotelio y se encuentran normales, ¿no? Entonces, esa es la imagen de una esclerocornia. El síndrome de Peters. Síndrome de Peters se llama cuando solamente hablamos del ojo, y anomalía de Peters se dice cuando ya presenta otras alteraciones sistémicas. ¿Qué es la anomalía de Peters? La anomalía de Peters es el leucoma corneal congénito, el cual puede ser central, generalmente central, y tenemos una córnea periférica más clara. Este leucoma corneal congénito puede incluso vascularizarse. Entonces, a esto se llama anomalía de Peters, ¿no? Tratamiento, trasplante de córnea. Vamos a hablar entonces ahora de las enfermedades infecciosas de la córnea. En primer lugar, la córnea es una barrera de defensa contra los patógenos. La córnea tiene 5 capas y la primera capa es el epitelio. Si tenemos un epitelio intacto, es poco probable que sufra una infección. Por ejemplo, una úlcera micótica o una queratitis micótica requiere un epitelio o una abrasión o una rotura del epitelio para que el hongo entre, ¿no? Entonces, la córnea es una barrera mecánica con el epitelio intacto. A su vez, también la córnea nos va a dar una superficie lisa, forma parte para la lubricación del sistema lagrimal. Y por último, tenemos el parpadeo, que es el que prácticamente lubrica la córnea. Un parpadeo insuficiente, sobre todo cuando uno está en las pantallas o computadoras, ocasiona una desecación en la córnea. Una desecación crónica o excesiva de la córnea va a ocasionar una erosión del epitelio y en consecuencia una queratitis o una úlcera corneal. Queratitis bacteriana. El germen más frecuente viene a ser el estafilococo, otros que también podemos encontrar, la Pseudomonas aeruginosa y el Streptococcus pneumoniae monaxella. ¿Cuál es el cuadro clínico? Generalmente tenemos que la queratitis bacteriana, como ya lo mencioné antes, puede darse en pacientes que tienen un ojo con una resequedad intensa. Cuando hay una resequedad intensa, hay una erosión del epitelio. Pero también aquellos pacientes que no cierran bien los párpados, que han tenido una parálisis, entonces va a haber una desecación de la córnea por exposición. También puede haber una queratitis bacteriana cuando entra por el extraño o por una lesión, por rasguños, abrasiones. Entonces es una puerta de entrada para que se infecte la córnea. ¿Cuáles son el cuadro clínico? Principalmente dolor, fotofobia, lagrimeo, hay disminución de la agudeza visual, hiperemia, como vemos acá, el hipopio viene a ser esta acumulación de fibrina o de polimorfos multideres en cámara anterior. Y la secreción mucopurulenta que podemos ver, ¿no? Por acá. Y la vascularización corneal, pueden ver acá como la hiperemia es severa y los vasos quieren entrar, ¿no? Con la misma inflamación están atravesando el limbo. Entonces esta es la imagen de una queratitis bacteriana. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Lo ideal, porque no siempre se puede hacer, es hacer un raspado de la zona afectada, hacer una coloración GRAM, un cultivo y un antibiograma. Dependiendo a eso es el tratamiento, pero generalmente
tener el cultivo de una úlcera corneal bacteriana. Empezamos entonces, si es una úlcera corneal bacteriana, pero no es central y es pequeña, menor de 3 milímetros, podemos darle monoterapia. Monoterapia que es una quinolona, oxifloxacino o ciprofloxacino. Pero si ya tenemos una úlcera corneal, que vemos que es central, que es profunda, que tiene hipopio, lo que tiene mucho edema, ya tenemos que hacer un tratamiento ya no con monoterapia, sino con los antibióticos fortificados. Los antibióticos fortificados que usamos antes de tener el cultivo o antibiograma generalmente son vancomicina y ceftazidima para hacer una amplia cobertura, ¿no? Hasta que esperamos que nos llegue el cultivo y entonces ahí ya podemos dirigir el antibiótico exacto. ¿Cómo usamos los fortificados? Generalmente usamos vancomicina, ceftazidima cada 2 horas, cada hora en horas alternas. Asociado a eso le podemos dar atropina, ya que hay un dolor intenso, y al usar atropina dilatamos la pupila y se relaja y disminuye el dolor. Las queratitis virales. Las queratitis virales están dadas generalmente por el virus del herpes simple tipo 1. El cuadro clínico puede ser una conjuntivitis folicular, una queratitis epitelial de inicio, y podemos ver también las lesiones dendríticas o las úlceras clorales. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de una úlcera dendrítica por una queratitis viral. El cuadro clínico viene a ser dolor ocular, agudeza visual disminuida, fotofobia, inyección ciliar, disminución de la sensibilidad. No se olviden, en este caso se hace la prueba de sensibilidad con una toronita de algodón. Van a ver que obviamente que la prueba de sensibilidad tiene que ser en una zona de la córnea que está sana, ¿no? Van a ver que hay una disminución de sensibilidad corneal. Aquí vemos en esta imagen con la fluoresceína, tenemos una úlcera dendrítica clásica, y en esta imagen con la fluoresceína ya tenemos úlcera dendrítica, pero esta de aquí ya no tiene la forma de una dendrita clásica, son más úlceras geográficas, pero ambas son por el herpes. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento viene a ser aciclovir vía oral 4 gramos por día. Tratamiento de una úlcera herpética. La mañana preguntaron, ¿y pueden usar corticoides? No se puede usar corticoides en una úlcera herpética, a menos que ya tengamos una certeza, por lo menos una semana de tratamiento, o en la que tengamos ya una certeza de que la carga viral ha disminuido. Entonces, en este momento podríamos usar corticoides si es que el paciente lo necesita, porque muchas veces no lo necesita, solamente el aciclovir. El tercer tipo de queratitis tenemos las queratoconjuntivitis adenovirales. En este caso, el agente etiológico son los adenovirus. Generalmente se presentan de manera bilateral, pero de manera asimétrica, un ojo más afectado que el otro. Hay una hiperemia severa, hay disminución de la agudeza visual. El episodio de una queratitis adenoviral dura entre 2 a 3 semanas. ¿Cómo se presenta? Van a ver que en la córnea tenemos pequeñas estas opacidades circulares son númulas. Entonces es una queratitis numular. Esto es típico de la adenoviral, ¿no? Te deja estas lesiones tipo circulares en la córnea. Y posteriormente puede dejar cicatrices en el estroma superficial, como vemos acá, como infiltrados. Entonces, esta es la queratitis por adenovirus y puede dejarnos una secuela, ¿no? Que es una pequeña cicatrización en el estroma superficial. Tratamiento de una queratitis adenoviral. Como es viral, el tratamiento son lágrimas artificiales. Aquí sí usamos corticoides tópicos. Y si vemos que hay signos de infección o está sobreinfectado, podemos agregarle un antibiótico. Entonces aquí sí entramos con corticoides desde el inicio, a diferencia del herpes que no podemos usar corticoides. Por último tenemos las queratitis micóticas. El hongo más frecuente es los hongos filamentosos, el fusarium. Y como yo mencioné al inicio, generalmente hay un antecedente de un trauma para que entre el hongo. Generalmente son traumas vegetales, ¿no? Podemos ver queratitis micótica o úlceras micóticas en campesinos, en pacientes jardineros, ¿no? O en pacientes motorizados, ¿no? Tuvieron una lesión, entró un cuerpo extraño, vegetal, y después colonizó el hongo.
Cuadro clínico: fotofobia, sensación de cuerpo extraño, infección conjuntival, ciliar, generalmente hay hipopio y hay una gran reacción inflamatoria en cámara anterior. El tratamiento para una queratitis micótica o una úlcera micótica viene a ser la natamicina al 5%. Iniciamos con una gota cada hora en los primeros días, disminuyendo la dosis a cada 2 horas en los siguientes días y a cada 3 horas al tercer día. Podemos complementar la vía oral con ketoconazol 400 miligramos por día, 200 miligramos cada 12 horas. Estas son las enfermedades infecciosas. Vamos a hablar brevemente de las enfermedades no infecciosas de la colon. En primer lugar tenemos la queratitis seca. La queratitis seca es una inflamación del epitelio corneal y generalmente esta enfermedad de queratitis seca está asociada a las enfermedades autoinmunes. Es frecuente verla en mujeres con antecedente de artritis reumatoide, lupus, ¿no? Alguna enfermedad autoinmune. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Hay una erosión del epitelio corneal y cuando colocamos la cloroseína podemos encontrar la queratitis, ¿no? La puntata. En otros casos esta puntata se hace más severa y ya puede haber zonas de desepitelización, ¿no? O de defecto epitelial ya confluentes, ¿no? En este caso es una queratitis puntata que teníamos con fluoresceína y en la lámpara de hendidura se ve así. ¿Cuál es el tratamiento para la queratitis seca? En primer lugar tenemos los sustitutos lagrimales. Sustitutos lagrimales tenemos varios tipos. Tenemos el alcohol polivinílico, la hidromelosa, el ácido hialuronato de sodio, la carboximetilcelulosa. Todos ellos son productos farmacológicos que vienen a ser los sustitutos lagrimales. En segundo lugar tenemos los inmunosupresores. Como inmunosupresor tenemos la ciclosporina, que se usa una gota cada 12 horas, o el tacrolimus, que también se usa una gota cada 12 horas. Si vemos que no hay resultado o el paciente empeora o tenemos una queratitis seca severa, también podemos usar los biológicos. Los biológicos no vienen a ser otra cosa que el suero autólogo o el plasma rico en plaquetas. Entonces se centrifuga sangre y se extrae el sobrenadante de las plaquetas y esto se coloca como lágrimas. Esto viene a ser un complemento de las lágrimas. Se usa como lágrimas artificiales, una gota cada 6 horas, ¿no? Entonces tenemos, de acuerdo a la severidad del cuadro, es el tratamiento. Si es un cuadro leve, solo usamos sustitutos. Si es un cuadro moderado, podemos asociar las lágrimas artificiales con los inmunosupresores. Y si es un cuadro más severo, ya podemos asociar un biológico, como el suero autónomo. La queratitis actínica, por ejemplo, si aquí vemos, esta es una queratitis puntata, esta es la misma queratitis pero más severa, es una queratitis actínica que viene a ser generalmente la quemadura del epitelio en aquellos pacientes que han estado soldando o pacientes que han sido sometidos a una fuerte radiación ultravioleta. Entonces, ¿en quiénes vemos la queratitis actínica? Soldadores y también en esquiadores, ¿no? por la radiación ultravioleta. Tratamiento de una queratitis actínica: lágrimas artificiales, oclusión ocular y podemos darle antiinflamatorios tópicos, prednisolona, lopinavir, fluoroquinolona. ¿Qué cosa van a ver cuando hagan su CEU? Un cuerpo típico que les va a llegar en algún momento, un cuerpo extraño, ¿no? Porque es muy común el cuerpo extraño puede ser desde una pestaña hasta un insecto, pasando por una pajita, un vegetal, ¿no? Entonces, el cuerpo extraño, como digo, puede ser desde una pestaña, o puede ser un cuerpo extraño, un insecto, o puede ser un cuerpo extraño vegetal, ¿no? Una espora. ¿Cuál es el tratamiento para el cuerpo extraño? El cuerpo extraño lo que tiene que hacerse es retirarlo. Generalmente lo hacemos nosotros en la lámpara de hendidura con una aguja de tuberculina, lo retiramos manualmente, tratando de limpiar que no deje ninguna huella. Una vez que se retira, hay que tocarle al paciente un antibiótico. Hay que prevenir, si el paciente ha sido un campesino o una persona que está en su jardín y el cuerpo extraño ha sido vegetal, hay que hacerle seguimiento, no vaya a ser que haga después una queratitis micótica, y le damos antiinflamatorios, un antibiótico y parche ocular.
La queratitis intersticial. La queratitis intersticial viene a ser la vascularización o infiltración, ya no del epitelio, sino estamos hablando de estroma. Generalmente está asociada a la sífilis congénita y el tratamiento de la queratitis intersticial viene a ser un trasplante de córnea si es que hay compromiso del eje visual. Ya entramos en la última parte, las degeneraciones y distrofias corneales. La más común tenemos el arco senil. El arco senil es lo que observamos aquí en el borde del limbo. El arco senil no es otra cosa que depósitos de lípidos, pero acá dice líquidos, es lípidos en el estroma corneal, ¿no? Tenemos el arco senil, generalmente se encuentra en el 60% de las personas mayores de 60 años, ¿no? No tiene tratamiento, no es maligno, ¿no? Solamente es una degeneración por la edad de la córnea. Otra degeneración que podemos encontrar, como ustedes ven acá, es una queratopatía en banda. Ven acá que atraviesa, si acá teníamos el arco senil, está en el limbo, no interfiere con la visión. La queratopatía en banda viene a ser esta opacidad que va del limbo al limbo, por eso se llama en banda, ¿no? Compromete la membrana del Bowman y la causa de una queratopatía en banda puede ser una uveitis, queratitis intersticial, ¿no? O un hiperparatiroidismo. A esta queratopatía en banda se le puede sumar calcificaciones, incluso, ¿no? Las distrofias. La principal distrofia que deben conocer es la distrofia de Fuchs, que viene a ser la alteración del endotelio corneal en el estadio tardío de una córnea butaca. Una córnea butaca es aquella córnea, que tiene baja densidad celular, que tiene espacios o rutas entre célula y célula. Entonces, el estadio final de una córnea butaca es la distrofia de Fuchs, ¿no? Es una alteración del endotelio corneal que vimos al inicio. La distrofia de Fuchs es hereditaria, más común en el sexo femenino. Se presenta con edema corneal en las etapas tempranas y posteriormente va a haber transparencia progresiva por disminución de las células endoteliales. Al disminuir las células, como ya mencioné, va a empezar a acumular líquido en la córnea con el posterior edema, y después del edema se traduce en una opacidad corneal. Signos: disminución de agudeza visual, fotofobia. Generalmente la disminución de la agudeza visual es más marcada en las mañanas. ¿Por qué? Porque cuando uno amanece en las mañanas, por el efecto del párpado en la noche, hay un poquito más de edema. Entonces, estos pacientes lo sienten más disminuido en las mañanas por el edema que ocasiona el párpado en la noche, ¿no? Conforme pasa la mañana, disminuye el edema, aclara un poco la visión. Tratamiento para una distrofia de Fuchs en etapas tempranas: soluciones hiperosmolares, que son el cloruro de sodio al 20%. Si la córnea está acumulando líquido, puedo darle unas gotas hiperosmolares para tratar de sacar líquido, ¿no? Pero ya en etapas más tardías, donde ya la opacidad está establecida, el tratamiento es un trasplante de córnea. Lo más indicado es un trasplante endotelial, es decir, solo un trasplante del endotelio, no un trasplante de toda la córnea. Podemos ver aquí con un corte fino cómo vemos el endotelio, y aquí vemos la distrofia de Fuchs, el espacio entre las células, ¿no? Aquí también ya podemos ver la distrofia de Fuchs, que ya ha ocasionado edema y opacidad. Por último, vamos a hablar un poquito del queratocono. El queratocono es el adelgazamiento progresivo de la córnea. Ya mencionamos que la córnea es una esfera que tiene un radio de curvatura, un radio más curvo que es este y un radio más plano que vendría a ser el horizontal. Entonces, el queratocono es el adelgazamiento progresivo de la córnea, como lo vemos acá, que puede ser central o generalmente es paracentral inferior. Puede ser bilateral o unilateral. Generalmente aparece en la adolescencia, de componente hereditario. El queratocono lo que va a ocasionar es que al hacerse esta deformación en forma de cono, como ven acá, la córnea va a empezar a adelgazarse en esta parte, porque se empieza a estirar. El colágeno tiende a ceder, la córnea tiende a estirarse y se empieza a adelgazar. Entonces, este es el queratocono. ¿En qué
también puede estar asociado a aquellos pacientes que son flotadores excesivos. Si bien cierto, tiene un componente de herencia, un componente genético, que es lo que hace que el queratocono se desarrolle más rápido o pueda aparecer, el frote excesivo del ojo también ocasiona esa deformidad. Entonces, el queratocono es la deformación de la córnea con el adelgazamiento progresivo de la córnea. Como vemos acá, una foto de perfil, ven cómo está. Este adelgazamiento, cuando ya es severo, hace que las fibras de colágeno se rompan y se forman las opacidades corneales. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, un queratocono ya con opacidad corneal. Tratamiento del queratocono. El tratamiento del queratocono va a depender de la etapa en la que uno encuentra al paciente. Si hemos dicho que el queratocono es la enfermedad en que la córnea se empieza a estirarse de forma porque el colágeno empieza a ceder, el primer tratamiento para frenar el queratocono es el crosslinking. El crosslinking viene a ser la aplicación de una vitamina que es la riboflavina más la longitud de onda, longitud de onda a 430 nanómetros. Eso va a endurecer los enlaces de hidrógeno del estroma corneal. Entonces, el crosslinking lo que hace es endurecer la malla de colágeno de la córnea. Al endurecer la malla de colágeno de la córnea, el queratocono ya no va a seguir cediendo, ya no va a poder progresar más, se va a seguir estirando. Entonces, el primer tratamiento es el crosslinking para frenar progresión. En segundo lugar, tenemos a los lentes de contacto rígidos, como aquí, por ejemplo, el paciente tiene su queratocono y viene por acá el borde, se le ha puesto un lente que es grande, no es un lente de contacto común, es un lente escleral que llega hasta acá para tratar de aplanar la córnea queratocono. Y también tenemos, por ejemplo, en un queratocono grado 2 o grado 3 que no hay opacidad todavía, podemos colocar los anillos intraestromales. Y los anillos intraestromales tienen como finalidad no frenar la enfermedad porque no actúan a nivel molecular como hace el crosslinking, pero actúan a nivel mecánico. Estos anillos se insertan donde la córnea está elevada. Entonces, si yo tengo la córnea elevada acá, inserto un anillo acá, como está en la figura, y lo que va a hacer el anillo es tratar de aplanar esa córnea que está elevada, ¿no? Como en el caso del anillo. Y por último caso, cuando ya tenemos un paciente que tiene un queratocono muy avanzado, que ya tiene opacidad corneal que interfiere con el nervio visual, lo que hacemos es un trasplante de córnea. En este caso, hacemos un trasplante de córnea penetrante. Tenemos una córnea donada de un cadáver, hacemos una preparación, generalmente el diámetro es 750 a 8 milímetros, hacemos una preparación en el receptor también, de 8 a 0,25 a medio milímetro menos que el donante, y colocamos la córnea donada y la suturamos, ¿no? Este es un trasplante penetrante. Entonces, básicamente eso es, todas son las patologías corneales.